porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a inclinar en esta noche nuestro rostro para decirle al Padre, ahí donde estamos sentaditos: Padre bendito y eterno Dios, venimos delante de ti en esta noche para darte honor, para darte gloria, para darte toda la majestad a ti, porque solo tú te la mereces, papá. En esta noche, Señor, ponemos en tus manos, Señor amado, esta palabra, Padre. Padre, oramos para que seas tú trayendo la revelación de ella a cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Oro, Espíritu Santo, para que tú uses mi boca en esta noche, para que yo solamente sea el medio que tú utilices, Señor, para que tu palabra pueda llegar a la vida de cada uno de nosotros, y no solamente llegar y escucharla, sino que pueda ser rema en el corazón de cada uno de nosotros, que podamos ser no solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias en esta noche, Padre maravilloso, te pedimos, Señor, que hagas conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de esta noche, yo le coloqué: formando en nosotros el carácter de Dios. Yo no sé si usted muchas veces ha escuchado: necesitamos tener el carácter de Cristo. O muchas veces hemos escuchado o hemos dicho: yo tengo el carácter de Cristo. O algunas veces hemos escuchado predicar sobre el carácter de Cristo. Usted se preguntará en esta noche: ¿dónde en la Biblia nos habla del carácter de Cristo? Y de repente pues no nos habla así como usted tiene que tener el carácter de Cristo, pero sí nos dice las cualidades o las actitudes que como cristianos nosotros necesitamos tener para tener el carácter de Cristo, para parecernos a Cristo. Y en esta noche yo quiero predicar bajo este tema: formando en nosotros el carácter de Cristo. Y si podemos volver a poner Romanos 8:29, hermano Brian. Y dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Me llamaba mucho la atención este texto bíblico, porque dice: porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, cuando Dios, dice la palabra de Dios, que desde que estábamos siendo entretejidos en el vientre de nuestra madre, ahí estaba Él. Y nosotros no estamos en este lugar por casualidad, sino porque Él ya nos había predestinado, ¿verdad? Porque dice que ya nos había conocido, nos había predestinado para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice la palabra de Dios. O sea, amado hermano, que Él nos hizo, nos conoció, nos formó, nos predestinó, puso un destino en cada uno de nosotros para que fuéramos hechos conforme a Jesucristo. Yo muchas veces había escuchado la palabra predestinar, había escuchado la palabra carácter, conforme al carácter de Cristo. Pero ayer y antier que meditaba en esta palabra, me daba cuenta de que realmente Él ya nos había conocido, nos había predeterminado, no para que fuéramos cualquier cosa, sino para que fuésemos conforme a la imagen de Él, conforme a la imagen de su Hijo.
Y me llamaba mucho la atención que dice para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que el carácter es esencial para nuestra identidad cristiana. La Biblia nos llama a ser conformados a la imagen de Cristo, reflejando su amor, su humildad, su obediencia a Dios. Hoy en esta noche, amados hermanos, exploraremos cómo formar nuestro carácter según la Biblia y qué usó Dios para moldearlo. Porque no solamente, amado hermano, es que nosotros necesitamos tener el carácter de Cristo. Porque muchas veces por nuestra voluntad no queremos hacerlo. Pero Él utiliza medios para que usted y yo podamos formar ese carácter en cada uno de nosotros. Y dice, ¿cómo formar mi carácter según la palabra de Dios? 1, renovando nuestra mente. Esa es una de las formas. 2, obedeciendo la palabra de Dios. Y 3, dependencia del Espíritu Santo. ¿Cómo formamos nuestro carácter según la Biblia? Formar nuestro carácter según la Biblia implica permitir que Dios transforme nuestras vidas a través de su palabra y su Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a transformar? En primer lugar, renovando nuestra mente. La renovación de nuestra mente es esencial para la transformación de nuestro carácter. Y lo podemos ver en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la palabra de Dios que no debemos conformarnos a este siglo, sino necesitamos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Una de las maneras de renovar nuestra mente, de tener el carácter de Cristo, es renovando nuestra mente. Al renovar nuestra mente con la palabra de Dios, permitimos que Él transforme nuestro carácter. Muchas veces nosotros no le permitimos a la palabra de Dios renovar nuestra mente. Queremos seguir haciendo lo que hacíamos, queremos seguir creyendo lo que creíamos, queremos seguir haciendo conforme hicieron nuestros antepasados. Pero si usted y yo queremos tener el carácter de Cristo, necesitamos, amados hermanos, renovar nuestra mente. Y como dice ahí en Romanos, que no debemos conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros, amados hermanos, no renovamos nuestra mente, no podemos adquirir el carácter de Cristo. También el Salmo 1:2 leemos y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La meditación constante en la palabra de Dios nos permite mantener nuestra mente y corazón enfocados en sus caminos. Este proceso nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y a vivir conforme a sus principios. Necesitamos, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la ley? La ley es la palabra de Dios. Para poder tener el carácter de Cristo, necesitamos meditar en su palabra. ¿Cuántos de nosotros meditamos en su palabra? ¿Cuántos de nosotros meditamos? Muchos de nosotros leemos como la palabra de Dios como leer el periódico. Muchos de nosotros leemos la palabra como leer el periódico.
Pero leer la palabra es una cosa y meditar en ella es otra cosa. Y la palabra, necesitamos meditar en su palabra para poder tener el carácter de Cristo. Dos, le dije la obediencia a la palabra. La primera les dije que era renovar nuestra mente. La segunda forma de formar nuestro carácter según la Biblia es obedeciendo la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios es crucial para formar un carácter conforme a la voluntad de Dios. En Santiago 1:22 se nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. La obediencia a las enseñanzas bíblicas nos guían a vivir de manera que honre a Dios. Mire qué poderoso. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Muchas personas solamente escuchamos la palabra de Dios. Y como decía mi mamá, por un oído les entra y por el otro les sale, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es para poder ser hacedores, es para poder ponerla en práctica, es para que usted escuche una palabra y que esa palabra pueda hacer cambios en su vida, cambio en su corazón, cambio en su mente. La palabra de Dios necesitamos ponerla en práctica, amados hermanos. No solamente tenemos que ser oidores, porque muchas veces somos oidores, pero también somos oidores y somos olvidadizos. Yo le decía una madrugada de estas al Señor: dame una mente fotográfica para poder aprender tu palabra. Yo se lo decía una mañana de estas: dame una mente fotográfica, Padre, para poder aprender de ti, para que lo que yo lea quede grabado en mi mente. Debería ser un anhelo de nuestro corazón, debería ser una petición de nuestro corazón, decirle al Señor que nos dé una mente fotográfica. ¿Verdad que cuando usted ha visto que usted aprieta el botoncito, ¡plac!, la cámara y le queda grabado ahí? Bueno, igual debería ser un anhelo de nuestro corazón, decirle al Señor que nos dé una mente de ese tipo, para que su palabra pueda quedar grabada en nuestra mente, para que pueda ser, cuando la tenemos grabada, entonces la vamos a poner en práctica. Porque muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, usted lee la palabra y 10 minutos después usted no se acuerda que leyó. O muchas veces usted escuchó la palabra y 10 minutos después le preguntan, usted no se acuerda, ¿verdad? Y de repente no es porque no estaba poniendo atención, sino porque, ¿verdad? Entonces, pero si tenemos una mente de ese tipo, una mente fotográfica, al estar la palabra, nosotros vamos a hacer el flash y la palabra quedará grabada. Entonces necesitamos, como dice Santiago 1:12, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Mira qué poderoso, engañándonos a nosotros mismos. Muchos de nosotros decimos leer la palabra, pero solamente la leemos, pero no somos hacedores de ella. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Engañándonos a nosotros mismos. No estamos engañando al pastor, no estamos engañando al líder, no estamos engañando al hermano, estamos engañándonos nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a los mandamientos de Dios es una manifestación tangible de nuestro amor por Él. Al observar sus decretos, demostramos nuestra devoción y nuestros deseos de vivir conforme a su voluntad. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No es que yo le voy a decir, usted tiene que guardarlos al 100, mentiras, la ley nunca la ha podido cumplir nadie, pero tenemos que tratar de hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, como dice su palabra, obedeciendo la palabra de Dios.
Tenemos también la C, dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien obra en nosotros para formar el carácter de Cristo. En Gálatas 5, 22, 23 se describen los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos reflejan el carácter de Cristo en nuestras vidas. Muchas veces, amados hermanos, nosotros decimos tener el carácter de Cristo, pero no tenemos ninguna de estas cosas, o si tenemos una, no tenemos otra. Entonces necesitamos formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, como le leía, que necesitamos, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Necesitamos estar llenos de amor, necesitamos tener gozo, tener paz. ¿Cuántos de nosotros somos como la chicha que ligerito se sube porque no tenemos paz en nuestros corazones? ¿Por qué? Porque no hay fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos amor? Por lo mismo, porque los frutos del Espíritu Santo no están en nosotros. Entonces, si no están los frutos del Espíritu Santo, no podemos formar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y como decía la palabra de Dios al principio, decía la palabra de Dios al principio que necesitamos ser como Él es, ¿verdad? Porque Él para eso nos predestinó, para ser como Él es. Desde el momento que Él nos predestinó, es porque Él tenía un plan con nosotros. Y como les decía anteriormente, Él nos predestinó, Él nos formó, y por tal razón nosotros no somos cualquier cosa. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como tal, si un hijo, siempre los hijos nuestros tienen características que nosotros tenemos. ¿Cuántos de ustedes le han dicho al pastor que Faith se parece a él? Porque hay características. Entonces, ¿cuántos le han dicho a hermana que una de sus hijas se parece a usted? ¿Por qué? Entonces, si nosotros humanamente tenemos características de nuestros padres, como hijos de Dios necesitamos tener el carácter de Cristo en cada una de nuestras vidas. Y muchas veces, amados hermanos, no queremos nosotros formar el carácter. Muchas veces nosotros no queremos, entonces viene Dios y empieza a socar tuercas. Entonces viene Dios y empieza a socar tuercas porque tú eres mi hijo y yo quiero formarte. ¿Cuántos de nosotros castigamos a nuestros hijos porque nos salieran del canasto? ¿Cuántos de nosotros hemos regañado a nuestros hijos porque no están haciendo lo correcto? ¿Cuántos de nosotros le hemos quitado algunas cosas a nuestros hijos, algunos privilegios porque no estaban actuando conforme a nosotros queríamos? Porque nosotros como padres humanos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial la da a cada uno de nosotros. Dice la palabra que Dios usa algunas situaciones para moldear nuestro carácter. Entre las diversas situaciones que Él utiliza tenemos las pruebas y las tribulaciones. Tenemos la disciplina divina y tenemos la congregación. En las pruebas y tribulaciones son herramientas que Dios utiliza para fortalecer y purificar nuestro carácter. En Santiago 1, 2, 4 se nos dice, hermanos míos, Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las dificultades nos ayudan, amados hermanos, a crecer y a madurar espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros hemos necesitado la prueba
para poder tener una mejor comunión con el Señor. Hoy en la mañana me llamaba una muchacha y me dice, necesito hablar con usted. Y empezó a contarme que tenía un montón de problemas y un montón de problemas. Y me dice, me estoy levantando en la madrugada para orar. Y me dice el Espíritu Santo, ese es el aguijón de ella, para que me busque. Y así, ese es el aguijón de ella para que me busque. Porque de lo contrario no lo quería hacer. Y vengo y le digo la palabra y ella se quebranta y me dice, hermana, antes no lo hacía y lo estoy haciendo hoy. Y le digo, muchas veces Dios pone circunstancias difíciles en nuestras vidas para que nosotros podamos, en primer lugar, doblegarnos delante de su presencia, humillarnos delante de su presencia y darle a Él toda la honra y toda la gloria que Él se merece. Entonces Dios muchas veces nos pone pruebas y nos pone tribulaciones, como dice Santiago 1, 2, 4 y como dice Primera de Pedro 1, 6, 7. Primera de Pedro 1, 6, 7. Y dice, el cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas tienen un propósito divino en el desarrollo de nuestro carácter. Y como decía el pastor, y el pastor nos ha estado predicando mucho, que Dios ya dio todo por nosotros. Y esa es una verdad que no podemos negarla, pero necesitamos formarnos como cristianos en esta tierra. Necesitamos formarnos, necesitamos tener el carácter de Cristo. ¿Sabe para qué? Para poder empezar a gozar de esa paz, de eso que solo Dios puede dar. ¿Cuántos de nosotros en los momentos de tribulaciones hemos tenido paz? Hemos tenido paz en medio de la tormenta. Y yo le decía una mañana de estas al Señor, Señor, gracias por cada tribulación, pero gracias también por la paz que tú me das. Por la paz que tú me has dado. Gracias, Señor, porque a través de la prueba te he conocido más. Porque a través de la prueba he aprendido a adorarte. Porque a través de la prueba he aprendido a glorificar tu nombre. Y yo le decía, gracias, Señor. Porque si no fuera, como decía el pastor el domingo, por esa bendita prueba, quizás yo no te estuviese buscando en estos momentos. Y muchas veces el Señor utiliza los procesos para que nosotros, si nos hemos salido del cauce, volvamos al camino. Nos redirecciona para poder seguir por el camino correcto. ¿Sabe por qué? No porque no nos ama, porque nos ama. Porque Él nos ama y nos ama más que a nosotros, a nuestros propios hijos, más que nosotros a nuestros propios hijos. Porque nosotros, como mamá, lo que más amamos son nuestros hijos, con un amor incondicional, con un amor eterno, con tantas cosas. Y no es que no amemos a nuestros esposos, los amamos, pero es un amor diferente al que nosotros como madres tenemos para nuestros hijos. Entonces, esa es la razón por la que Dios necesita formarnos, necesita capacitarnos para que podamos adquirir el carácter de Él aquí en la tierra, para poder recibir las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas, para poder empezar a disfrutar desde ya eso celestial que desde ya lo podemos empezar a disfrutar. En primer lugar, a través de esa paz que solo Él da. En segundo lugar, a través del amor, del gozo, de la paciencia que solo Él puede dar. Lo otro dice,
¿qué usa Dios para moldear nuestro carácter? Las pruebas y tribulaciones. También utiliza la disciplina divina. La disciplina de Dios es otra herramienta para moldear nuestro carácter. En Hebreos 12, 5, 6 se nos recuerda: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina de Dios nos corrige y nos guía en el camino de justicia. O sea, por eso dice la palabra que Dios es amor, pero también es fuego y consume. Entonces, si usted está en el plan de Dios, que Dios lo trae porque lo trae, amado hermano, de donde usted está, de la forma que usted permita que lo traiga, porque lo puede traer caminando, lo puede traer de rodillas, pero también lo puede traer de arrastra. Por eso dice su palabra que el que está en el hueco de su mano, nadie lo va a arrebatar de ahí. Entonces, la decisión cómo venimos a Cristo, la tenemos nosotros, ¿verdad? Porque Él ya tiene un plan para usted y para mí. Y como dice, es un plan de bien y no de mal, para darnos a cada uno de nosotros. Y luego pues la congregación. La congregación juega un papel crucial en el desarrollo de nuestro carácter. En Proverbios 27, 17 se nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La interacción y el apoyo mutuo en la congregación cristiana nos ayuda a crecer y a ser más semejantes a Cristo. Y eso es una verdad, amados hermanos. En la congregación usted aprende muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas. Yo he aprendido a valorar a mis hermanos. He aprendido a amar a mis hermanos. Gente que no es mi familia en sangre, pero yo les amo. Les amo, he aprendido a amarles, he aprendido a amarles y en mis oraciones están. Entonces, la verdad que la congregación nos ayuda a tener el carácter de Cristo, nos enseña a amar realmente, nos enseña a no ser jueces, porque muchas veces cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, somos jueces de todo mundo. Pero no nos recordamos, queremos sacarle la pelusa que tiene todo, pero no nos hemos sacado la viga que cada uno de nosotros tenemos. Y eso sucede, amados hermanos. Muchas veces queremos sacarle la pelusa que tiene, pero cuando nosotros ya conocemos, aprendemos a amar a las personas tal como son, no como nosotros quisiéramos que fueran. Aprendemos a amar a la congregación, aprendemos a orar por los hermanos, aprendemos a sentir el dolor que tiene el hermano. La congregación, amado hermano, nos ayuda a tener el carácter de Cristo. A través de las congregaciones nosotros podemos alcanzar el carácter de Cristo en cada una de nuestras vidas. Ahora, ¿qué quiere decir carácter bíblicamente? El carácter bíblico se refiere a las cualidades y virtudes que reflejan la naturaleza de Cristo en nosotros. Reflejar el carácter de Cristo el carácter bíblico es reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. En Filipenses 2:5 se nos exhorta: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tener el carácter de Cristo significa adoptar su actitud de humildad, servicio y amor. ¿Y dónde lo podemos poner en práctica? En primer lugar, aquí, con los hermanos de la fe, ¿verdad? Entonces, ahí podemos adquirir el carácter de Cristo. Y primera de Pedro 2:21 nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mire qué bonito, se nos dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús es nuestro modelo perfecto, amado hermano, de carácter, y debemos esforzarnos por seguir su ejemplo
en nuestra vida diaria. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que tener el carácter de Cristo? La Biblia nos llama repetidamente a tener el carácter de Cristo y a ser llamados conforme a su imagen. Dios nos ha conocido de antemano. En este versículo principal, en el cual leímos al inicio, nos ha llamado a ser conformados a la imagen de su Hijo, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este llamado es fundamental para nuestra vida cristiana, amados hermanos. Y Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios nos ha llamado a vivir en santidad y conformidad con el carácter de Cristo. Amados hermanos, necesitamos formar el carácter de Cristo en cada una de nuestras vidas. No podemos seguir siendo oidores olvidadizos de su palabra. Necesitamos reflexionar y hacernos un autoexamen cada uno de nosotros. ¿Cómo anda nuestro carácter? ¿Cómo está nuestro carácter si es conforme al carácter de Cristo? Como conclusión, ¿cuántos han puesto los ojos en amigos o familiares cristianos de no buen testimonio y esto ha servido de excusa para no adquirir compromiso con el Señor? Pero nuestro modelo a seguir es Cristo Jesús. En Él es el único que podemos desarrollar nuestro carácter. La Biblia dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Eso lo dice en Juan 3:30. Es decir, que tenemos que dejar vivir a Cristo en nosotros y así poder caminar en integridad, mansedumbre, justicia, bondad, humildad. Un carácter como el de Cristo solo se logra cuando nos mantenemos en intimidad con Dios. De lo contrario, oyendo y que por aquí nos entre y que por aquí nos salga es mentira. Necesitamos tener una búsqueda constante para poder ser a imagen de Él en nuestras vidas y empezar, amados hermanos, a recibir las bendiciones que Él tiene en cada uno de nosotros. Usted se va a decir: esto está diciendo que si no tengo el carácter de Cristo no voy a recibir las bendiciones. Lo que Dios da, Dios lo da, amado hermano, pero la paz, el amor, la mansedumbre y esos dones del Espíritu Santo solo los puede conseguir en una intimidad con Dios. Y ese es el principio de la gloria que ha de venir. Que usted pueda tener paz, mansedumbre, templanza, amor aquí en la tierra, es el principio de la gloria postrera que Dios tiene para nuestras vidas. Yo quiero que usted se ponga en esta noche de pie.